Sean bienvenidos a otro nuevo video. Hoy tenemos aquí lo que es un dispositivo Tecno con Android 11 con última actualización, ya que no nos deja entrar por las redes de Wi-Fi. Hoy tenemos otro video tutorial diferente que el anterior. Primero que todo vamos a dar el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado con la cuenta de seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a entrar por el método del talkback. Por ahí es donde vamos a ingresar volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Presionamos hasta que salga esta opción, le damos en activar, presionamos nuevamente y se nos habilitaría lo que es el talkback. Ahora dibujamos una letra L hacia atrás y hacia arriba. Le damos doble clic a la primera opción. Luego le damos usar comandos por voz y rápidamente decimos asistente de Google. Cuando decimos asistente de Google nos debería de aparecer una línea, lo que es el navegador aquí, pero si no te aparece, vuélvelo a intentar nuevamente. La letra L hacia arriba, doble clic, decimos asistente de Google, esperamos que se nos abra la línea de Google y decimos rápidamente YouTube. Decimos YouTube y se nos va a direccionar lo que es a YouTube. Ahora volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Desactivamos el talkback, le damos a la bolita configuración, le damos acerca de, le damos donde dice YouTube y nos lleva a lo que es al navegador. Le damos en aceptar, continuar, le decimos que no. Ahora le vamos a dar a los tres punticos del lado derecho superior, le damos en ayuda y comentario, le damos en ayuda y comentario. Le damos a la lupita, le escribimos apps y seleccionamos la opción que dice delete disable Android. Esa seleccionamos, le damos al número 1, dice configurar. Y ahora esperamos que carguen todas las aplicaciones y nos vamos a la última opción, donde está Xshare. Vamos a buscar una aplicación que se llama Xshare y vamos a utilizar otro dispositivo y vamos a descargar esta aplicación Xshare. Vamos a darle a abrir y le vamos a dar todos los permisos que nos pida le damos en agregar, le damos la primera opción, le damos hacia un lado, le damos aquí la flechita, le damos aquí en las letras azules. Ahora vamos a buscar el dispositivo y vamos a descargar la aplicación y le damos todos los permisos. Ahora aquí en el otro dispositivo vamos a descargar dos aplicaciones que están en la descripción de este video. Le hemos dejado dos aplicaciones para poder enviar al otro dispositivo. Vamos a darle donde dice enviar. Y las dos aplicaciones que la hemos guardado en la carpeta de archivo, vamos a buscarla. Cuando la tengamos lista, le vamos a dar en enviar. Aquí están. Seleccionamos las dos aplicaciones. Le damos en enviar. Vamos a darle en enviar y vamos a escanear lo que es este código. Le damos a dar aquí en recibido. Hay dos opciones. Le damos permitir. La primera opción. Si esta opción te sale habilitada, desactívala, deshabilítala, que no te va a dejar entrar no te va a dejar enviar las dos aplicaciones. Vamos a escanear este código QR. Si no te funciona esta opción, la primera, vamos a utilizar el segundo método. Nada, aquí tampoco aparece en la búsqueda. Entonces vamos a utilizar el segundo método. Vamos a devolvernos lo que es hacia atrás. Y allá vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a devolvernos. Aquí en la parte de arriba está lo que es esta para escanear también el código QR. Vamos a seleccionarla. Le damos clic aquí. Y listo. Ahora vamos a esperar que comience a transferir lo que son las dos aplicaciones. La va a transferir y automáticamente la va a instalar. Esperamos. Vamos a esperarla. Vamos a esperar. Aquí están. Automáticamente va a transferir las dos aplicaciones y la va a instalar. Ya cuando esté instalada, vamos a darle a abrir lo que es el FRP Bypass. Ya podemos, ahora desconectamos el Wi-Fi, sí o sí hay que desconectarlo para dejar la sincronización. Ahora vamos al FRP, le damos a abrir, le damos a los tres punticos, le damos acceso al navegador, le damos en aceptar. Le damos en aceptar, aquí vamos a escribir un correo electrónico con la contraseña.
agregamos nuestro correo y la contraseña y va a quedar registrada. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a reiniciar en ningún momento el dispositivo, no lo vamos a reiniciar porque después se nos queda congelado. Vamos a devolvernos porque hice lo reinicié y se me quedó paralizado el dispositivo. Entonces toca devolverse hacia atrás. Vamos a devolvernos hacia atrás nuevamente, hacia atrás, vamos hacia atrás y ahora sí vamos a darle siguiente. Activamos los términos, le damos siguiente y ya aquí el dispositivo nos va a aparecer la cuenta agregada. Le decimos que no. Aquí está. Cuando se salga que la cuenta fue agregada, eso quiere decir que el video tutorial ha sido todo un éxito. Le damos en aceptar, le damos en omitir, le damos en omitir nuevamente. Y ya a lo último, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando ya desbloqueemos el dispositivo por completo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir lo que es a ajuste. Vamos a esperar que cargue todas las aplicaciones. Ahora sí, nos vamos a lo que es a configuración. Y nos vamos a la última opción. Vamos a irnos donde está la última opción. Y le vamos a dar lo que es restablecer el dispositivo. Para que no nos quede ninguna seguridad ni nada por el estilo. Nos quede como un dispositivo totalmente nuevo. Lo restablecemos y esto sería todo. Pero primero, antes de restablecerlo, eliminen la cuenta que agregaron, porque si no va a quedar bloqueada. Yo aquí se me pasó